este panel en esta parte de la mañana, con las actividades que estaban previstas, porque ya toma su ubicación el doctor Robert Alexi y el profesor Eduardo José Ramón Shukdar, quien habrá a mencionar la proporcionalidad como un presupuesto razonable. Para hacer mención a la trayectoria del doctor Eduardo José Ramón Shukdar, abogado por la Universidad Católica de Santiago del Estero, CAS en Justicia Penal Juvenil, Interdisciplinaridad y Justicia Restaurativa, Universidad de Ginebra, Suiza, Magíster en Derecho Judicial y de la Magistratura, Universidad Austral de Buenos Aires, doctorando en Humanidades, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán, juez del Excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, profesor capacitador en el Centro Único de Capacitación del Poder Judicial de Santiago del Estero, doctor José Benjamín Gorostiaga, profesor visitante de la Cátedra de Filosofía Jurídica y profesor de posgrados en Derechos Humanos y Humanitarios de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, profesor docente del programa de posgrado en especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y la maestría en Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la Universidad de Magdalena, Colombia, profesor docente en la Maestría de Contratación Estatal de la Universidad de La Sabana, Colombia, profesor posgrado del Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Ecuador. También es juez evaluador de Derechos Humanos en la American University, Estados Unidos, Pontificia Universidad Católica del Perú, Instituto Colombiano de Derechos Humanos y Universidad Antonio Nariño de Colombia, integrante de la Comisión de Garantías del Instituto Internacional de Derechos Humanos, sede para las Américas, investigador y publicista en el Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris, Ecuador. También es integrante de la editorial de la revista Asimetría del Instituto de Investigaciones para las Ciencias y Humanidades de Trujillo, Perú, presidente de la Red Latinoamericana de Estudio e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios y miembro de la Red Argentina de Estudio e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitarios. Para referirse a la proporcionalidad como un presupuesto razonable, el doctor Eduardo José Ramón Shukdar. Muy buenos días, gusto de estar con ustedes y con los colegas latinoamericanos que nos siguen por el stream de internet, y realmente muy necesario esos aplausos que me han dado para darme ánimo, porque como decía el día de ayer el colega Sergio Díaz Ricci, que él se sentía en Disneylandia, tengo esa sensación al tenerlo aquí al lado mío al maestro Robert Alexi, pero además tengo otra sensación emocional, porque me siento como si estaría por entrar a defender mi tesis más importante de mis estudios, en donde puedo ser aprobado o reprobado, y donde el presidente de ese tribunal evaluador es nada menos que Robert Alexi. Pero bueno, como no puedo salir corriendo, porque sería muy cobarde, voy a aceptar el desafío y voy a intentar blandir mis ideas más allá del escrutinio que puede hacerme no solo el profesor Alexi, con su gran trayectoria, sino también el resto de todos mis colegas de corte, grandes profesores argentinos que también se encuentran aquí. Dejo de lado todas estas frivolidades y pasamos a lo que quiero expresar en mi ponencia. Soy un juez argentino. Tengo 30 años de ejercicio profesional, que me he recibido de abogado hace 30 años, y voy a cumplir 15 años como integrante de este Poder Judicial de la provincia, donde he tenido todas las funciones que puedo tener como integrante de este tribunal. Estar en el Consejo de la Magistratura, estar en la parte de la justicia electoral, en fin. Y entonces, desde esa experiencia, tanto como abogado, litigante y como juez, y juez de un tribunal de última palabra, aunque sea de una provincia argentina, y que tenemos nuestro órgano revisor natural y único, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, voy a volcar ese tipo de experiencias en ese diálogo que a veces queremos hacer sobre razonabilidad
entre la Corte y los tribunales inferiores en el orden de las vías recursivas, como somos las superiores tribunales y cortes de la República Argentina, de las provincias argentinas y de la ciudad autónoma. Sabemos bien que la Corte Suprema de Justicia de la Nación elaboró desde antaño la doctrina de la arbitrariedad como una creación pretoriana. Creación pretoriana porque en la ley donde está estipulado cuál es el recurso que se tienen contra nuestras decisiones de las Cortes provinciales, la ley 48, no está contemplada la causal de arbitrariedad. Con esto, un poco, tenemos que pensar qué es entonces la arbitrariedad. Y la Corte lo definió también desde antiguo como aquellas sentencias que no son una derivación razonada del derecho vigente conforme a las circunstancias comprobadas de la causa. ¿Y a qué se refiere entonces en esta definición que da la Corte de Arbitrariedad? Se refiere a la construcción del plano, de los distintos planos que componen la sentencia judicial, en donde sabemos que juegan una dimensión lógica, una dimensión fáctica, una dimensión normativa o regulatoria, una dimensión lingüística y sobre todo una dimensión axiológica o valorativa, en donde se construye esa unidad lógica y esa unidad lógica debe estar debidamente coordinada, no debe ser contradictoria, debe tener un gran sentido de la coherencia para llegar a la decisión del caso. Y cuanto más alto estamos en la escala de los recursos, más comprometidos estamos en tratar de que esa articulación de una correcta estructura de la sentencia lo sea de ese modo. Pero, ¿cuál es el fin que tenemos que tener los jueces, cuidados, seamos de primeras instancias o seamos de última palabra? Es que el producto, y sobre todo porque nos exige la Corte Suprema en nuestro país, y seguramente pasa en muchos países, es que sea un producto razonable, que sean conceptos que sean dentro del marco de la razonabilidad que va construyendo el máximo tribunal. Ahora, ¿cómo llegamos a esa razonabilidad? Y en ese sentido, ¿cómo juegan todas estas magníficas enseñanzas que nos ha facilitado a lo largo de su trayectoria como académico el profesor Robert Alexy, y que hoy también en vivo lo hemos tenido aquí explicando con sus últimos avances de investigación, como es la argumentación y la ponderación de principios? Seguramente muchas cosas venía marcando de lo que era mi entendimiento de esas entidades. Voy a tener que cambiarlas, pero voy a poner lo que hasta ahora en mi experiencia personal lo he venido aplicando. Y también nosotros tenemos un sistema difuso de control de constitucionalidad que también tiene mucho que ver en el sentido de que no tenemos ese stare decisis como tiene la Suprema Corte de Estados Unidos, porque no solamente sus sentencias se resuelven para el caso, sino se llaman case law o leyes que van formando el caso conforme las características del common law, del sistema jurídico del common law. Y a veces nuestra Corte tiene idas y vueltas en lo que considera que sea un producto razonable.
somos, y nos pasa a todas las cortes, no es que voy a criticar a la Corte Suprema, y desde el único lugar que puedo hacerlo, desde lo académico y no desde mi función jurisdiccional, con todo el respeto que se merece. Pero, y esto lo digo por los distintos precedentes, o que puede ser por los cambios de integración y paradigmas que cada uno de estos jueces tienen, sobre todo dentro de un esquema de Estado de Derecho constitucional, en el cual hemos ingresado definitivamente después de la reforma constitucional de 1994, y en la cual tenemos, en cierto modo, que respetar no solo estándares de la Corte Suprema, sino también somos jueces interamericanos en lo que es la doctrina del control de convencionalidad que ha instituido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, y en esto coincido con los destacados constitucionalistas como Néstor Sagüés, que la problemática se genera cuando estos mecanismos y procedimientos que caracterizan el funcionamiento del auténtico intérprete de la Constitución Nacional influyen a la hora de establecer un concepto de razonabilidad, que nosotros tenemos que seguirlo. Y en ese seguimiento es donde a veces he encontrado esos problemas. Y en esos problemas a veces la solución, he encontrado la salida a través de las enseñanzas de Robert Alexy. Y si tenemos que hablar de razonabilidad constitucional en el sistema argentino, tenemos que mirar el artículo 28, que es la base, en el que dice que todos los derechos y garantías que da la Constitución política pueden ser reglamentados por las leyes que el Estado y el Congreso dicte, pero que ese poder limitador del Estado no debe llegar al extremo de suprimirlo o aniquilarlo a esos derechos, sino simplemente puede tener restricciones que hacen a lo que en el sistema interamericano, en su artículo 32, se le llama las justas exigencias de bien común de un Estado y sociedad democrática, dentro de este esquema de Estado de Derecho constitucional. Bien, pero entonces, ¿cuál sería el concepto a construir de razonabilidad en los casos concretos? ¿Y cómo partir? Voy a echar mano a los pensadores alemanes, de los cuales soy un aficionado lector en materia de filosofía, y voy a referirme nada más y nada menos que a Martin Heidegger, cuando hablaba del concepto del ser, en su libro El ser y el tiempo. Heidegger decía que el ser es indefinible porque no se puede concebir como un ente ni puede ser objeto de determinación, predicando de él. Sin embargo, es el más común y comprensible de los conceptos, pero a su vez el más difícil de definir. Todos invocamos el ser. Es un gran maestro, el profesor Alexy, es un hermoso día soleado, estamos refiriendo al ser. Pero cuando decimos, y bueno, ¿y qué es el ser? ¿Qué es el ser al que estás apelando? Dice Heidegger, ahí viene el problema. Robert Alexy, también lo he leído en un prefacio que le hace a Laura Clérigo, cuando profesora de la UBA que escribe un libro sobre proporcionalidad, tiene similar concepción respecto a la proporcionalidad, o más que la proporcionalidad, a la ponderación. Cuando dice que todo el mundo habla en las decisiones y en las discusiones jurídicas de ponderación, pero
a la hora de definir ponderación vienen los problemas y muchas veces invocando la ponderación se hace cualquier cosa menos una verdadera ponderación. En cierto modo hay una conexión con esa idea del ser de Heidegger. ¿Y cómo no va a haber si las discusiones en ponderación muchas veces pasan por el tamiz del ser y el deber ser en cuanto a las reglas y principios? Esa es una posición que se podrá coincidir o no. También sé que esta postura que voy a presentar a muchos no les va a gustar, quizás a casi todos, menos a su autor, pero lo voy a decir de todos modos. Ahora, si buscamos una aproximación desde la filosofía del derecho con estos conceptos, rápidamente nos vamos a tener que conectar con la ontología y la epistemología jurídica. Y esto porque nos va a remontar al logos, que desde lo conceptual es lo que abarca la racionalidad, por lo que este concepto como principio, y entendiendo principio como el origen primero, del primer momento de la existencia de un concepto, conducirá a una noción básica de lo que ha sido la construcción de la filosofía helénica y sobre todo de los filósofos partiendo de los filósofos presocráticos como Heráclito, los estoicos respecto a la racionalidad vinculada con el logos y que se entiende como una ley universal que configura el orden del cosmos. Aristóteles, tiempo después, concibió la razón como uno de los caracteres esenciales que nos distinguen a los seres humanos en relación al resto de los animales gregarios que habitan el planeta, acuñando aquella expresión de que el hombre es un ser racional y lo que permite, ¿por qué? Porque se lo permite expresarse emocionalmente mediante el discurso y la retórica. Y a lo largo de la historia de la filosofía occidental podemos encontrar variados conceptos de razón y razonabilidad que incluso se apartan de la construcción aristotélica, en donde el papel de la razón, más que en la visión política y social del hombre, se acentúa en la adquisición de conocimientos. Por eso hablamos de problemas también epistemológicos. Toda esta disquisición filosófica, quizás mal hilvanada, porque no soy un filósofo, pero sí lo hago con la pretensión de profundizarla para que podamos entrar a ver qué es lo razonable y cómo juega la proporcionalidad con la razonabilidad. Y lo primero que voy a citar es a otro filósofo jurídico europeo de Finlandia, Aldous Aarnio, que también seguramente pienso se habrá hecho estas preguntas y partió de una tesis de conceptualizar lo razonable apoyándose en la filosofía analítica lingüística de Ludwig Wittgenstein en su última etapa. Sabemos que Wittgenstein tuvo dos etapas, la primera con el Tractatus Logicus Philosophicus y después con elementos de filosofía donde se revé toda su concepción filosófica respecto a estos aspectos a través de sus aporías. Y esto lo lleva a Aarnio a buscar también apoyarse en un enfoque racionalista de Jürgen Habermas, relacionando con los temas racional y razonable, que el otro gran filósofo alemán lo ha abordado, concibiendo su título, su libro, Lo racional como razonable, un tratado sobre la justificación jurídica, porque en definitiva a eso tenemos que llegar cuando hacemos una ponderación.
como lo enseña el maestro Alexis. Los jueces tendrán que justificarlo desde la argumentación. Dejen ustedes la filosofía simbólica y matemática a nosotros, los investigadores, apréndanla, léanla, pero en el contenido, en el escrito de la sentencia, no la pongan, porque la sentencia tiene que ser entendible a todo el auditorio, a todos los justiciables. Y a veces tenemos que hacer esas traducciones, y a veces las hacemos bien, y a veces las hacemos mal, o creemos que para nosotros hacerla bien y para nuestros tribunales revisores mal, o dentro de nuestro mismo cuerpo colegiado, algunos pensamos que la opinión, ya sea de mayoría o de minoría, es irrazonable, por eso existen lo que se llama aquí en Argentina las disidencias, o en otros países latinoamericanos los salvamentos. Porque seguramente si no adherimos a la ponencia mayoritaria o minoritaria, algo vemos en lo que en nuestra concepción interna consideramos no razonables y hacemos una ponencia distinta apartándonos. No hablo cuando hacemos votos concurrentes, que es otra cosa. Todo esto también lleva a Arnio, y volviendo con su justificación jurídica, que no vamos a encontrar en todo el libro, porque quizás uno cuando lo ve antes de leerlo, dice, bueno, aquí vamos a encontrar una definición de lo racional como razonable, y no es así. También lo aborda desde lo conceptual, quizás porque encuentre esos obstáculos que tanto Heidegger como Alexis en lo jurídico hablan sobre estas entidades. Y si se busca comprenderlo desde la esfera conceptual, Aldous Arnio opta por la línea establecida por Roland Working de la única respuesta válida en derecho. Pero esa es una forma de concebir la razonabilidad muy sintéticamente expresada, porque se trata de exponer de una manera equívoca y con precisión la comprensión de los términos. Por eso se cree que la solución a la que se arriba puede ser solamente la única respuesta válida. También, para cortar un poco, voy a avanzar respecto a lo que implica, a lo que siempre digo a mis alumnos, sobre todo en mi curso de correcta estructura de sentencia aquí en el Poder Judicial. Los jueces no venimos de un repollo. Los jueces somos hombres de carne y hueso, que como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, si no salvo a ellas, no me salvo yo. Ese yo de tipo freudiano que nos da el nacimiento y al nacer de la panza de nuestra madre, realmente no forma a la personalidad de ese sujeto que a la larga será jurista o será juez, sino que a partir de esa extracción del cuerpo materno empieza nuestra interacción con el mundo y empieza también a concebirse toda esa formación de ideologías que nos da en primer lugar la familia, después la sociedad dentro de la que nos movemos, las escuelas en los primeros años, las universidades, que en muchos casos son confesionales, ya que hablaba del caso italiano el profesor Alexis, y que a veces imponen en la enseñanza esa orientación religiosa, como hay otras también, como lo fue la Universidad Obrera de París, que prácticamente enseñaba el materialismo marxista. Sí, todo eso pasa en la formación de aquel que llega a ser juez para después buscar desde su propio paradigma lo que considera razonable y para la elaboración de un proyecto de razonabilidad en la sentencia. Pero
Obviamente, también entra a jugar ahí la exigencia de independencia de los jueces, que además de la clásica independencia interna y externa, también, como lo refirió también el ministro de la Corte en un discurso hace pocos años, Rosenkranz, decía que también tenemos que ser independientes de nosotros mismos, sobre todo para respetar ese esquema de los mandatos definitivos, tomando terminología alexiana, perfeccionado o expuestos a un mandato de corrección a través de los mandatos optimizadores de los principios. Y cuando tenemos que hablar de la razonabilidad de un concepto constitucional, vemos que en la mayoría de los tribunales, y dentro de la concepción de la hermenéutica evolucionista, van cambiando también sus miradas y lo que hoy era razonable porque lo establecía la mayoría, mañana no lo es, y viceversa. ¿Y cómo entra a jugar entonces el análisis de proporcionalidad para vincularlo? ¿O cómo lo hago yo? Porque no voy a decir cómo, porque aquí hay una autoridad máxima que no quiero entrar con la proporcionalidad. Porque el concepto de razonabilidad se encuentra en una íntima conexión, y esto hasta sería una verdad de perogrullo, con el uso de la razón y las inferencias que utilizamos a la hora de analizar los casos concretos, sobre todo cuando hay cuestiones constitucionales que en la intensidad que se refirió el maestro Robert Alexi, de interferencias, se justifica la aplicación de la ponderación y sobre todo cuando en esta aplicación de ponderación están en juego sobre todo grupos de minorías, donde las Cortes hacemos esa especie de control del ejercicio de las restricciones de los otros poderes, que imponen los otros poderes a través de leyes, reglamentos, y sobre todo, también tenemos que tener en cuenta que tenemos que identificar cuál es ese límite de restricción que la Constitución política autoriza al Estado a poner a los derechos fundamentales y los derechos humanos. Es decir, lo que le llamaría los límites de los límites. El Estado puede restringir derechos en base a las justas exigencias de bien común, pero a su vez la Corte está con el control de constitucionalidad para ponerle límites a ese Estado que restrinja de un modo desproporcionado esos derechos que está obligada a garantizar, no solamente por la Constitución política, sino como en nuestro caso, también porque pertenecemos a un sistema internacional de derecho, tanto en el órbita de las Naciones Unidas como en el de OEA con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. También es dable mencionar que en este aludido control de razonabilidad, el artículo 28 del texto constitucional argentino, por ejemplo, refiere a leyes que reglamenta el ejercicio. La producción de la Corte Suprema lo ha llevado, más allá de las leyes, a todo acto estatal, sea del Poder Ejecutivo con sus decretos y reglamentos, o sea de los jueces inferiores, que con nuestras normas singulares para el caso que creamos con la sentencia, también estamos estableciendo reglas a ser aplicadas al caso concreto o en muchos casos cuando esa jurisprudencia se afianza
de cierto modo se va aplicando a la generalidad. Pero también aquí nos vamos a encontrar con otro problema. ¿Las sentencias solamente tienen que ser legales o también tienen que tener otro contenido? A lo que muchos autores, sobre todo americanos, le llaman la legitimación. Porque muchas veces, y como se ha dicho y como ha ocurrido, y voy a dar casos concretos aquí en Argentina, podemos dictar sentencias en una estructura perfectamente legales, pero que como esto es la argumentación jurídica se llama así, y me dirán los grandes maestros argentinos e internacional que tenemos acá presente, también es una forma de persuasión a quienes deben cumplirla. En conversaciones que he tenido con mi maestro aquí en el país, que es Rodolfo Luis Vigo, me decía: Eduardo, si yo te doy una orden autoritativa y te digo, ve, abre la ventana y arrójate al vacío, seguramente, por más orden que me dé, voy a dudar en cumplir o no esa orden. Pero si le doy motivos, razones o circunstancias, Eduardo, ve y tírate por la ventana porque eso me dijo el que tiene una pistola sobre la cabeza de tu hijo y si no lo haces, le pega un tiro, quizás, seguramente lo hago, porque me están dando una razón justificatoria de lo que debo hacer, aunque no me guste la idea de tirarme al vacío y morir. Esas son, digamos, las dinámicas que a veces se presentan. Y cuando me refiero a esas sentencias con falta de legitimación, los argentinos conocemos muy bien lo que pasó con el precedente Muiña de la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que consideró aplicable un régimen de beneficio para condenados por delitos de lesa humanidad, de computar 2 días de prisión preventiva por 1 día de condena, y que ni siquiera los tribunales inferiores federales lo aplicaron. Es más, justificaban por qué no aplicarlo, porque consideraban que se estaba tratando de hacerles cumplir lo que Radbruch, como lo mencionó aquí el profesor y Robert Alexi lo mencionan, eso iba a ser la aplicación de una regla extremadamente injusta, y en esa concepción de si es derecho o no es derecho, quedan excluidas de una concepción del derecho. Como dijeron los tribunales de Nuremberg, ustedes, jueces del nazismo, aplicando la ley, violaron el derecho. Bien, ahora avanzando un poquito más en el tema, voy a hablar también de que existe coincidencia entre los constitucionalistas argentinos respecto que al artículo 28 es la base de la razonabilidad de nuestro sistema, y que yo diría que ahí está el mandato de optimización principal a que sabe referir siempre el profesor Robert Alexi respecto a los mandatos definitivos. Y ahí está la gran sapiencia de Alberdi, pero yo soy santiagueño. Alberdi puede haberlo traído o ideado dentro de las bases, pero el que puso la firma y lo estampó en la Constitución fue su redactor. Y ya que Alberdi, el profesor Díaz Ricci un poco le dijo, lo criticó a Vélez Arfield, que también sé que el profesor Ardet son velezanos como propios cordobeses, aquí vamos a ser gorostianos, porque fue José Benjamín Gorostiaga, el redactor de nuestra Constitución Nacional originaria en la Convención Constituyente, y como algunos autores hablan, fue el único que examinó, como uno de los primeros integrantes de la Corte Suprema Argentina, su propia construcción. Y realmente la Argentina
picó medio, hablando en términos coloquial y deportivos, picó medio en punta en esta línea de restricción a derechos fundamentales establecidos dentro de una normativa constitucional. Y vemos aquí también, y voy a citar otro autor europeo, como Chaim Perelman, que habla cuando se busca esa razonabilidad en el discurso argumentativo, en su libro de la nueva retórica, buscar lo que le llama la inalterabilidad del texto constitucional. Esto un poco lo vinculo yo con una construcción de que a veces los jueces, sobre todo de última palabra, y que son los verdaderos auténticos, los verdaderos y auténticos intérpretes de la Constitución, la desfiguramos un poco, que podría ser el caso de Ubiña, y muchos casos quizás aquí en la misma provincia, como mea culpa, nosotros de la Corte Provincial. Todos somos falibles y somos humanos, pero esa inalterabilidad quizás es la búsqueda que debe realizarse a través de todos estos mecanismos que desvelan al profesor Robert Alexy dentro de la búsqueda de la ponderación y de la aplicación de la proporcionalidad respecto a los principios y garantías que debe reconocer y garantizar y hacer valer con efectividad dentro de un esquema de efecto útil el Estado. Y Perelman dice que exige un verdadero control o escrutinio la razonabilidad de las leyes reglamentarias o normas infraconstitucionales, determinando si las razones y argumentos que da el legislador no transgrede ese límite al restringir derechos fundamentales que alteren de un modo tal o que supriman o aniquilen, como dice nuestra Constitución, por completo ese derecho constitucionalmente garantizado. Y esa es quizás la esencia del control de razonabilidad que hacemos acá en la Argentina. Pero claro, hasta ahora no he dicho nada. Sí, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿O cuáles son pequeñas flechas indicadoras para llegar a ese control? No, hasta aquí no hay mayores problemas. Sabemos que toda sentencia tiene que ser un producto razonable, si no va a ser derrotada. Pero cuando llega el momento de establecer hermenéuticas interpretativas o argumentativas conforme a ese paradigma jurídico que me he referido que tenemos cada uno de los jueces, y este paradigma vinculado básicamente con la respuesta a qué es el derecho que tengamos cada uno. Y ahí me voy a referir a una visión positivista, no positivista, crítica o naturalista. Entonces ahí tenemos que empezar a trabajar con todas estas hermenéuticas. Y mucho se ha escrito la relación existente entre proporcionalidad y razonabilidad. Y voy a citar a otro autor que también ha sido muy citado en sus exposiciones por el doctor Robert Alexy, que es Aaron Barak, con quien no voy a detenerme a comentarles quién es porque ya lo ha dicho el profesor, que tiene un libro que también ha opinado el profesor Alexy, al cual parte de la tesis alexiana, aunque quizás en algunos puntos no coinciden, que se llama El principio de proporcionalidad. Y Aaron Barak remarca que si se realiza un proceso comparativo para ver si proporcionalidad y razonabilidad son términos sinónimos, él dice que puede haber dos posturas. La primera, que son conceptos sinónimos, por lo tanto no habría mayores problemas, pero hay otra posición que los considera conceptos diferentes, si bien íntimamente vinculados, pero separados al fin. Y remarca que si se realiza un proceso comparativo
de lo que exponen jueces de numerosos ordenamientos jurídicos, muchos de ellos sostienen que no hay necesidad de reconocer la proporcionalidad por ser conceptos idénticos con la razonabilidad. Pero, por otro lado, y es lo que un poco influenciado en mis posturas por las tesis alexianas, considero que la proporcionalidad, el test de ponderación que se basa en el principio de proporcionalidad, es lo que nos va a alcanzar, nos va a hacer alcanzar la decisión razonable, sobre todo cuando una vez realizada el test en esa ruta del camino de inferencias internas a la exteriorización en el discurso escrito o oral, tengamos que hacer en la justificación argumentativa. Por eso es fundamental abordar estos temas. Pasa que aquí en Argentina o en Santiago del Estero, la mayoría de los jueces con algunos años nos hemos formado en universidades que el derecho era la ley, la aplicación de la teoría pura de Hans Kelsen, donde los principios contienen elementos impuros que le quita cientificidad al derecho. Entonces, medio que aplicábamos y nos enseñaban lex dura sed lex, a pesar de que percibíamos esa sensación de injusticia aplicando esa dureza. Y nos cuesta cambiar ese paradigma. A mí me costó mucho. Hoy soy confeso, no positivista. Creo que soy un no positivista alexiano, aunque quizás después que escuche todo esto el profesor Alexis se horroriza y dice, usted es un buen aprendiz, pero siga participando. Pero bueno, vamos a ir entonces al nudo central de esta cuestión. Barak también sostiene que a la hora de evaluar la constitucionalidad de leyes que restringen derechos fundamentales, el método ideal es la regla de la proporcionalidad, tanto al momento de examinar la constitucionalidad de la legislación como al momento de hacerlo con otras medidas o reglas infralegales, sean actos administrativos, reglamentos u órdenes ejecutivas o asimismo sentencias judiciales. Encuentra el fundamento en la circunstancia que si la ley es considerada inconstitucional debido a un exceso de restricción, los distintos grados de intensidades de la fórmula del peso del maestro Alexis, a ese derecho fundamental solo se puede medir por exceso en ese test de proporcionalidad que no alcanza a encontrar esa justificación. Y si la función de esta se puede efectuar de un modo escrutado y aceptado, entonces podríamos decir que estamos acercándonos a ese producto razonable. Por el contrario, será irrazonable si no se encuentra conforme. ¿Y conforme a qué? A esos estándares constitucionales y convencionales que van elaborando los órganos de última palabra en la instancia doméstica y en la instancia internacional. Pero con cierta reserva, porque creo que es muy sabio la fórmula de seguimiento de precedente última, porque ha tenido varias idas y venidas, pero la que está actualmente vigente es la que estableció la Corte Suprema en el caso San Lorenzo,
en donde dijo que es obligatorio seguir los precedentes de la Corte Suprema y que los jueces así deben hacerlo, si no es irrazonable su decisión. Es decir, como dijo en alguna oportunidad Charles Evans Hughes, un justice norteamericano de principios del siglo XX, estamos bajo Constitución y la Constitución referida a la de Estados Unidos es lo que la Suprema Corte de Estados Unidos dice que es. Y eso es un poco lo que acontece. Pero también ha habido otro justice que ha tenido mucha incidencia en lo que han sido los juicios de Nuremberg, porque fue el jefe de fiscales en el juzgamiento de los genocidas nazis, que fue Robert Howard Jackson, que en un voto disidente le dijo a sus pares: nosotros la Corte no tenemos la última palabra porque seamos infalibles, sino solo somos infalibles porque tenemos la última palabra. Y desde esa visión podrá ser la última palabra y un estándar constitucional vigente, pero en esos casos puede que no esté contenida una razonabilidad dentro de un estándar internacional objetivo. Entonces, la conclusión a lo que quiero arribar, pero antes sí quisiera nombrar a otro autor y amigo del profesor Robert Alexy, el escocés Sir Neil McCormick, quien también ha abordado ese concepto de lo razonable y dice: vemos a diario usar con mucha liviandad a los jueces, decir es razonable, no es razonable, pero en contextos muy diversos en el ámbito jurídico. Y concluye que dicha evaluación tiene un obvio aspecto subjetivo. Es lo que me refería de los paradigmas que tenemos cada operador judicial. Y el tema lo quiere advertir por los serios riesgos y costos de la medida de seguridad que ese elemento subjetivo puede generar a la hora de la decisión. También reflexiona que en derecho lo que se considera razonable está vinculado a un asunto objetivo. Y en ello sigue a otro autor como Ken Greenwald, que habla, en cierto modo, de una proporción que se explica desde los elementos de la objetividad y subjetividad, porque no podemos desprendernos de nuestra naturaleza humana en la cual no somos infalibles, como lo decía Jackson. En fin, para concluir, creo que nuestro control de razonabilidad, la Corte Suprema es el tribunal señero, tenemos que seguirlo, pero tenemos la posibilidad, como lo ha autorizado en el precedente San Lorenzo, que si creemos que no es la solución correcta, podemos insistir con argumentos siempre y cuando no haya sido objeto de escrutinio en el fallo de la Corte donde ha establecido el estándar. Y concluyo diciendo que desde mi visión, tanto si utilicemos o lo de los distintos ordenamientos del mundo jurídico, ya sea a través del balancing test de la Suprema Corte norteamericana, la ponderación de principios de los tribunales constitucionales europeos y latinoamericanos, e incluso algunos tribunales, quizás la mayoría de los tribunales internacionales de derechos humanos, o como dice la Corte, que no sé por qué la actual integración tiene a veces temores de entrar y nombrar. Me contaba el profesor Alexis que en 2 casos
un discípulo de él de aquí de Argentina le mandó sentencias donde la Corte Suprema lo nombra con nombre y apellido. Pero yo he visto muchos casos que sin citarlo al profesor Robert Alexi, aplican mucho de sus enunciados de ponderación y de proporcionalidad. Pero la Corte a veces ha aclarado, y lo he conversado con sus secretarios letrados, que la Corte busca lo que se llama la armonización de principios más que el choque de principios, o lo que se llama el principio de colisión de principios. ¿Y cómo lo explican a este principio de armonización? Ellos dicen que el profesor Alexi, si habla de colisiones, porque está hablando de que los principios tienen una forma, como serían mis dos manos, como objetos duros, definidos. Por lo tanto, al llegar a realizar todo el proceso de ponderación, uno de ellos, en el caso, va a desplazar al otro porque los dos no entran, choca, o está uno o está el otro. Hay un desplazamiento. En cambio, dice que la Corte parte de principios de armonización, en el cual dice que ese escrutinio de interferencias tienen una forma como si fueran amebas o como si fueran los dedos de mi mano, que el constituyente lo ha hecho con zonas en donde un principio constitucional puede invadir al otro y el otro invadir mutuamente sin necesidad de colisión. Quizás esa es la pauta de por qué ese temor a veces de pegarse un poco más a las fórmulas que muchos tribunales ya, sin dudar a dudas, la han adoptado y que en lo particular en mis decisiones, cuando corresponde hacerlo, apelo de las soluciones alexianas al tema. En definitiva, en todas estas hermenéuticas también coincido con lo que dijo el profesor Alexi, y le aviso que este ensayo lo tengo ya en vías de publicación de hace varios meses atrás, que en absolutamente todas, si bien bajo distintas hermenéuticas, realizan o parten de un ejercicio ponderativo en el que se encuentran involucrados elementos del principio de proporcionalidad y sus subprincipios en el modelo alexiano, como la idoneidad o adecuación, el subprincipio de necesidad y la proporcionalidad en sentido estricto, más allá de que se parta de la ley de colisión o de armonización de derechos fundamentales, porque siempre se encuentra presente el principio de proporcionalidad como único modo posible de establecer si existe afectación a ese núcleo duro, inaccesible o esencial del derecho comprometido en el caso concreto. En definitiva, Robert Alexi es además un gran procedimentalista para otorgarnos los medios de alcanzar esa proporcionalidad. Y la tarea de los jueces es una adecuación de medios para llegar al fin, que es la solución correcta y razonable. Muchas gracias.